La criatura del abismo. El pueblo olvidado. En el rincón más remoto de las montañas, más allá de los caminos principales, se encontraba un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas. Se llamaba San Lázaro, y para los habitantes de las ciudades cercanas, era solo un nombre olvidado. Nadie se detenía allí, y aquellos que vivían en sus humildes casas parecían contentos en su aislamiento. Pero había algo inquietante en el aire. Los ancianos hablaban con susurros, las madres nunca permitían que sus hijos salieran al bosque después del anochecer, y las noches parecían más largas en San Lázaro. Un joven periodista, Daniel, quien se había enamorado de las leyendas y secretos del pasado, decidió visitar el pueblo para investigar. Escuchó rumores sobre desapariciones misteriosas y extrañas luces que emergían del bosque durante la noche. Decidió que no podía ignorar una historia como esa. Lo que nunca imaginó era que lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. El misterio del bosque. Al llegar a San Lázaro, Daniel fue recibido con una mezcla de hospitalidad y desconfianza. El ambiente era opresivo, como si el aire estuviera cargado de algo más que simplemente humedad y polvo. La gente evitaba mirarlo a los ojos, y las pocas conversaciones que tuvo con los locales fueron rápidas y evitativas. Después de un día de investigación, Daniel decidió adentrarse en el bosque cercano. Había oído que en ese lugar se encontraba la Cueva de los Susurros, un antiguo refugio que, según las leyendas, había sido sellado hace siglos. Los habitantes del pueblo creían que algo peligroso residía en su interior. Algo que nunca debía ser despertado. La Cueva de los Susurros. El bosque era denso, y a medida que Daniel se adentraba, una sensación de frío lo envolvía. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido. La luz del sol apenas penetraba entre las ramas, y los sonidos del bosque parecían estar demasiado lejos. Finalmente, después de horas de caminar, llegó a la entrada de la cueva. Era un agujero oscuro, cubierto de musgo y raíces gruesas. Un murmullo lejano, casi como un susurro, emergía de su interior. Daniel, armado solo con una linterna, decidió entrar. Mientras caminaba, los susurros se hicieron más fuertes. Algo, o alguien, estaba allí. Al principio pensó que era el viento, pero pronto comprendió que el sonido no venía del exterior. Se sentía como si el mismo aire estuviera susurrando secretos oscuros en sus oídos. «Vete, vete de aquí», repetía la voz, pero Daniel siguió avanzando, motivado por la necesidad de entender. La criatura del abismo. A medida que avanzaba por el túnel angosto, la atmósfera se volvía más pesada. La luz de la linterna iluminaba solo una pequeña franja del camino, mientras el resto de la cueva permanecía en una oscuridad absoluta. Fue entonces cuando vio algo extraño. Un par de ojos brillantes lo miraban desde lo profundo de la oscuridad, casi imperceptibles, pero inquietantes. Daniel retrocedió un paso, pero los ojos no se movieron. De repente, la cueva pareció cobrar vida. Un rugido bajo, como el sonido de algo gigantesco despertando, llenó el espacio. De las paredes comenzaron a salir raíces y tentáculos, envolviendo el suelo y las rocas. La criatura que vivía en el abismo había despertado. Daniel intentó huir, pero las raíces lo rodearon rápidamente. Un par de manos frías, como garras, lo levantaron del suelo y lo arrastraron hacia la oscuridad. La linterna cayó, y su luz parpadeó antes de apagarse por completo, dejando a Daniel en total oscuridad. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo mientras la criatura lo observaba, su rostro una amalgama de sombras y ojos que nunca cerraban.
El eco de la perdición. Lo siguiente que Daniel supo fue que despertó en la cueva, pero ya no estaba solo. A su alrededor, otros cuerpos inertes, desfigurados por el mismo destino, yacían en el suelo. Todos parecían haber sido arrastrados por la misma criatura, todos con la misma expresión de horror congelada en sus rostros. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, escuchó una voz en su mente, un eco lejano. El abismo nunca olvida. Tú no serás el primero, pero sí el último. La criatura, si es que realmente se podía llamar así, le susurró algo que Daniel no alcanzó a entender completamente, pero su alma lo sabía, su destino estaba sellado. La cueva se alimentaba de los que se atrevían a entrar. La criatura había dormido durante siglos, esperando la llegada de nuevos incautos. Ahora que Daniel estaba allí, ya no podía salir. El abismo lo había reclamado. El último testigo. Cuando el pueblo de San Lázaro amaneció al día siguiente, Daniel ya no estaba. La gente del lugar no se sorprendió. Sabían lo que ocurriría. Nadie más que los valientes, o los estúpidos, se aventuraban en el bosque. Pero a veces, en las noches más oscuras, aquellos que quedaban, los que habían escuchado los susurros, decían ver figuras con ojos brillantes observando desde la entrada de la cueva. La criatura seguía esperando, y San Lázaro, como siempre, era solo un pequeño pueblo olvidado, atrapado entre el presente y el abismo.